Buenos días, mis estimados estudiantes. Vamos a continuar con la clase que quedó de la semana anterior. Bueno, la semana anterior habíamos visto lo que es la energía transferida mediante el calor, sí. Eso vimos la semana anterior. Hoy lo que vamos a ver es la energía transferida mediante lo que es el trabajo, ¿sí? Para ello, déjenme, les comparto. Ya, perfecto. Entonces hablábamos que vamos a ver lo que es la energía transferida mediante el trabajo. ¿Qué decimos que es ECA? Es un compresor, la energía eléctrica o de un combustible fósil comprime un gas o vapor que posteriormente se deja expandir para accionar distintos mecanismos, tanto en la comprensión como en la expansión que se realiza en el trabajo, ¿sí? Para ello vamos a ver una definición más clara acerca de lo que es el trabajo, que dice, el trabajo es la forma de transferir energía de un sistema a otro mediante la acción de fuerza aplicada. Su valor numérico se calcula a partir del producto de la fuerza por el desplazamiento del cuerpo en la dirección de la fuerza, ¿sí? Eso es lo que se calcula el trabajo. Vamos a ver qué nos dice. Si un gas se comprime adiabáticamente, su temperatura aumenta y si se expande adiabáticamente, su temperatura disminuye. Estos resultados se observan en todos los gases a temperaturas inferiores y se denomina temperatura de inversión, que la que mucho es de la mayor que la temperatura ambiente para que todos los gases, a excepción del hidrógeno y el hielo y el neo, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice acerca el trabajo de expansión y compresión de gases. ¿Qué nos dice? Consideremos un gas un recipiente provisto de un embolo y que está aislado por paredes abiáticas. Un gas ocupa un volumen B, que estaría representado obviamente por el volumen, y la temperatura estaría representado por la T, y ejerce presión, sería representado por la P, que contrarresta el peso de la masa M. La masa va a ser representada por M sobre el embolio, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice? Si variamos la presión sobre el gas, modificando el valor de la masa sin intercambiar calor, el gas evolucionará hasta una nueva situación de equilibrio. Es decir, tenemos el volumen, la temperatura y la presión. Y la parte de acá arriba sería lo que es la masa, ¿sí? Vamos acá. Si el volumen, tenemos el volumen, la temperatura y tenemos lo que es la presión. Tenemos como resultado que es el volumen, la temperatura y la presión. Y tenemos como literal B que nos dice cuando el volumen de la masa 2, tenemos la temperatura y tenemos la presión. Es decir, acá, cuando el volumen, la temperatura, cuando el volumen es mayor, la temperatura va a ser menor, igual la presión va a ser menor. De la siguiente manera sería cuando el volumen es mayor, la temperatura que va a ser va a disminuir, igual que la presión de la masa. ¿Qué nos dice? Disminuimos la presión sobre el gas y se expande, parte de esa energía interna se transfiere en el trabajo de elevador, el embolio, y la temperatura disminuye. Como les dije anteriormente, la temperatura va a disminuir. Ahora, que cuando se aumenta la presión sobre el gas y se comprime, el trabajo realizado sobre el gas se transfiere energía.
por lo que hay un aumento de energía interna y de su temperatura. Como les decía, su temperatura va a ser mayor. Cuando el volumen baja, la temperatura va a subir. Acá nos dice, la expansión a presión constante, el calentador de gas se expande para comprimir, habría que enfriarlo cuando ya está demasiado caliente. Se debe lo que es enfriar un poco. Observamos que tanto en la transformación A como en la B, el gas pasa de estados de no equilibrio en la presión de no estar definida, ¿sí? Es decir, este sería el punto, así estaría lo que es el volumen, la temperatura y la presión. Cuando disminuye la presión, ya sabemos qué es lo que pasa, la temperatura disminuye y cuando la presión aumenta, ¿qué es lo que hace? Aumenta también lo que es la temperatura, ¿sí? Supongamos que ahora que queremos variar el volumen de un gas, manteniendo su presión constante, para ello tendremos que variar la otra variable termodinámica. La temperatura, la fuerza externa sería F sobre el embolio que tiene una constante y hay que suministrar o extraer energía térmica al gas. Es decir, ahorrar las paredes del recipiente que debe ser diatermanas. Vamos a ir, que nos dice acá, la fuerza debida a la presión del gas se relaciona con la presión y la sección del embolio. Por ello, la fórmula que nos va a ser la fuerza igual a la presión y la presión se va a multiplicar por la sección, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice? El valor absoluto del trabajo viene dado por W igual a F por Y. Todo esto es igual a la presión por la selección por Y igual a B. Consideramos el siguiente criterio de los signos. Si se trata de una compresión, se realiza trabajo sobre el sistema. Por lo tanto, el trabajo sería positivo. Ahora, si se trata de una expansión, el sistema realiza un trabajo, por lo tanto, el trabajo será negativo, ¿sí? Cuando se trata de una comprensión, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser un trabajo positivo. Y si se trata de una expansión, es decir, va a expandirse, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser negativo, ¿sí? A mayor comprensión, trabajo positivo. Mientras más los comprimimos, ¿qué va a ser? El trabajo va a ser positivo. Expansión va a ser negativo. El valor absoluto, el trabajo a presión constante, es el producto de la presión por la variación del volumen, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver el diagrama presión-volumen, ¿sí? Vamos a ver la relación de presión-volumen. Hay procesos en el que la presión no se mantiene constante, por lo que hay trabajo del sistema termodinámica no pueden calcularse por producto de variación del volumen de la presión. Ahora bien, si un sistema, por ejemplo el gas, evoluciona lentamente, entonces pasa por sucesivos estados de equilibrio termodinámico y en los que la presión está definida. Estos procesos se llaman procesos cuasiestáticos, ¿sí? Y se pueden representar en un diagrama de la relación presión-volumen. El diagrama sería presión menos el volumen, ¿sí? Sería la presión menos el volumen, ¿sí? Este cuadro, aparte, vertical sería presión y la horizontal sería volumen, ¿sí? Entonces vamos a hacer presión menos el volumen, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice? La curva
AB representa que cada uno de los sucesivos estados de equilibrio, por lo que pasa el sistema dentro del estado inicial al final. Es decir, inicia y termina, ¿sí? Podemos calcular el trabajo efectuado sumando en las áreas de todos los rectángulos de base de B y altura, que sería la presión variable según el punto de proceso, ¿sí? Así obtenemos una interpretación geográfica de trabajo. Entonces nos quedaría así al realizar lo que es la presión menos el volumen. Hablamos también que el trabajo es igual el valor del área bajo la curva que representa el proceso termodinámico de un diagrama presión-volumen, ¿sí? También podemos decir que el proceso asobariático transforma que la presión de un sistema permanece constante, ¿sí? El proceso azocórico, que dice que la transformación en la que el volumen del sistema permanece constante. Y lo que es el proceso isotérmico transforma que la temperatura del sistema permanece constante, ¿sí? Es decir, que en el proceso isobárico, ¿qué es lo que vamos a tener? Presión constante. En el isocórico, ¿qué es lo que vamos a tener? El volumen constante. Y cuando hablamos de isotérmico, ¿qué es lo que va a estar ahí? Que resalte más, va a ser la temperatura constante, ¿sí? Por conveniencia. Se trata de una comprensión que realiza trabajo sobre un sistema y por lo tanto el trabajo del medio sobre el gas es positivo. Si se trata de una expansión del sistema realizado por trabajo, por lo tanto el trabajo del medio sobre el gas es negativo, como ya se le explicó anteriormente. Cuando hay comprensión, ¿qué es lo que va a ser el trabajo? Va a ser positivo. Y cuando hay expansión, se van a expandir, ¿qué va a ser el trabajo? Va a ser negativo, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo. Un gas evoluciona tal como se indica en el diagrama. Presión menos volumen. Ahora que nos dice, calcula el trabajo sobre el gas en los procesos. Vamos a tener como literal A que de A a B vamos a tener que calcular. Vamos a tener que calcular también de B a C y de C a A. Es decir, vamos a tener que calcular de A a B, de B a C y de C a A. ¿Sí? La comprensión. ¿Qué nos dice? La comprensión. En cada etapa del proceso, el trabajo efectuando en el área bajo la curva o la línea que representa la etapa del diagrama, presión menos volumen, con el signo positivo o negativo según corresponda respectivamente. La comprensión o la expansión. Vamos a ver la resolución. Utilizamos los valores de la presión y el volumen en la atmósfera y litros para calcular el área. Y después damos el resultado de las unidades en sí. Una atmósfera equivale a 1013 por 10, 5 Pa. Un litro va a equivaler a 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice? Tenemos que calcular el proceso de, de A a B, que sería una expansión. Se va a expandir. Por lo tanto, el trabajo es negativo. Cuando es expansión, es negativo. Y el área bajo la línea A a B combinada con el signo. Entonces vamos a tener que utilizar, ¿qué nos dice? A ver, de 0,5 a 1,5 que tenemos, un medio va a ser igual a 15,
a 15, perdón, menos 5, 15 y 5. Todo eso vamos a tener que multiplicar a la atmósfera, todo eso por 7.5 menos 2,5, todo esto por 1, ¿sí? Más, que nos dice 5 de la atmósfera, todo eso que multiplica a 7.5 menos 2.1. Tenemos igual a menos 55 atmósfera por 1. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener igual a menos 55 atmósfera por 1. Todo eso por, que ya teníamos los datos, que es 1013 por 10 elevado a la quinta pa, todo esto sobre una atmósfera. Todo eso multiplicado por un metro cúbico sobre 10 elevado a la 3, 1, ¿sí? Electro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a simplificar. Atmósfera se va, atmósfera se va. Litro se va, litro se va. Entonces nos quedaría menos 55 por 10, perdón, 1013.10 elevado a la quinta pa por un metro cuadrado, ¿sí? Todo esto sobre 10 elevado a la tercera. Como resultado tenemos menos 5,6 por 10 elevado a la 3 pa por metros cúbicos. Esto ha sido igual a menos 5,6 por 10 cúbicos, ¿sí? Entonces eso decir que ya tenemos el primer resultado. Como es una expansión que vamos a tener el signo negativo, ¿sí? Vamos a tener el signo negativo. Ahora, lo que nos dice el segundo que debemos calcular de B a C. Nos dice que el proceso de B a C es una compresión. El trabajo sobre el gas es positivo y coincide el valor del área bajo la línea de B a C, es decir, B a C. Esto va a ser positivo. Entonces tenemos 5 de atmósfera, todo esto multiplicado a 7.5 menos 2,0 litros, todo esto va a ser igual a 27,5 atmósfera por litro. Entonces, como resultado tenemos que es igual a 2,8 por 10 elevado al cúbico J, ¿sí? Este valor coincide con el trabajo calculado con P por la inversa de B al ser un proceso azobario, ¿sí? ¿Qué decíamos del proceso azobaríaco? Proceso azobaríaco que es la presión constante, ¿sí? Tenemos como resultado este de acá. Ahora vamos al literal C que nos dice que debemos calcular de C a A. En la etapa de C a A, el volumen permanece constante. El volumen permanece constante. El proceso azocórico. Azocórico, que decíamos del azocórico que es el volumen constante, ¿sí? Por lo tanto, no se realiza el trabajo. No se puede realizar el trabajo cuando es constante. Verificamos si la cantidad obtenida es razonable, si las unidades son adecuadas. De lo contrario, revisaremos los cálculos. ¿Sí? Entonces, esto sería en relación a cómo sería la presión y el volumen. ¿Sí?
Y también vamos a ver lo que es la conservación de energía. Al cargar la batería de un móvil, la energía eléctrica suministrada se almacena en forma de energía química. Como sabemos, la energía es la capacidad de efectuar un cambio en un sistema o en un medio. En caso de móvil, la energía de su batería le permite cargarse a la red telefónica, ¿sí? Decimos que la energía de un móvil, así como la de todo sistema térmico, es la suma de dos contribuciones, es decir, la suma de la energía interna y la suma de la energía mecánica macroscópica o energía mecánica total, ¿sí? Esto va a estar representada como energía mecánica o energía del sistema, va a ser igual a U, que representa la energía interna, todo eso más la energía mecánica, ¿sí? Para ello, ¿qué nos dice? La energía mecánica total o macroscópica va a estar representado por E de base M, es la energía de sistema asociada a su posición y movimiento macroscópico, es decir, la suma de la energía cinética macroscópica y de la energía potencial, debida a la posición del centro de masas y el espacio. Hemos estudiado que un sistema intercambiar energía de su entorno mediante su trabajo o calor, por lo tanto, la energía de un sistema varía en procesos de transferencia energética entre medios de un sistema, ¿sí? Hablábamos también de la energía potencial gravitatoria, se debe a una masa de cuerpos. La energía potencial gravitatoria de una masa está representada por lo que es m, situada a una altura de h del suelo, es decir, la energía gravitacional va a ser igual a la masa por gramos y por la h que representa altura, ¿sí? G, perdón, sería la aceleración de la gravedad, sería gravedad, por h que representa la altura. Hablamos también ahora de si la cantidad de energía ganada por un sistema o un proceso coincide que la energía perdida por el medio y también que la energía perdida por un sistema de un proceso es igual que la energía ganada por el medio, ¿sí? El principio de la conservación de la energía. Entonces podemos decir que la energía de conjunto formado por un sistema y por un medio que siempre se conserva, ¿sí? Se conserva la energía. También vamos a hablar acerca del equivalente mecánico de calor. ¿Qué es el equivalente mecánico de calor? Decimos que es la energía transferida a un proceso de como consecuencia la diferencia de temperaturas. Sin embargo, la temperatura, signo, se pensó que el calor era una especie de fluido llamado caloroico, ¿sí? Hablábamos que fue el señor eh, Rumford entre 1753 y 1814, que llegó a la conclusión que el calor es una energía que se transfiere de un cuerpo a otro, ¿sí? También hablamos que fue él quien midió el aumento de la temperatura de la masa de agua, aislada térmicamente al agitar con unas paletas. Es decir, el agua se mantenía dormida, pero el señor Howley, ¿qué es lo que hizo? Fue agitar el agua con unas paletas para ver cuál era su reacción, ¿sí? El dispositivo que utilizó era para similar a la figura del margen en la que el cuerpo de la masa deja caer desde una altura, ¿sí? Dice, en su caída, el cuerpo arrastra el hilo arrollando el eje de las paletas, lo que provoca el
rozonamiento en las paletas en el agua. La energía potencial gravitatoria del cuerpo se transfiere al agua a la temperatura de esta aumenta. Es decir, colocar las paletas sobre el agua y esto qué es lo que hace es girar, ¿sí? Va a girar, girar, girar. Con este experimento y otros similares, Pauli concluyó que siempre se requiere de la misma cantidad de energía mecánica para elevar la temperatura de un 1 de gravedad de agua en 1 grado Celsius. El hecho se conoce como equivalente mecánico de calor. El calor que obtuvo Howell difiere en un porcentaje de 1% al valor actual. Es decir, una caloría va a ser igual a 4.186, a 4,1868 Joule, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice? Fijémonos en el que el experimento de Howley, el trabajo debido al movimiento de las paletas, provoca un cambio de energía interna en el agua, que se manifiesta un aumento de temperatura. Y la identificación de calor, cómo transfiere la energía, es posible porque este mismo aumento de temperatura puede conseguir sin realizar trabajo, poniendo el sistema en contacto con un cuerpo a mayor temperatura. Como se les dijo anteriormente, son las paletas y estas paletas que hacen es girar. Y al momento de girar, ¿qué es lo que provocan? Provocan que la temperatura del agua vaya subiendo, ¿sí? La temperatura del agua aumente a medida de cómo van girando. Ahora, es decir, si las paletas empiezan a disminuir, ¿qué es lo que va a hacer la temperatura? También va a disminuir, ¿sí? Sin más que decir, mis estimados, esto sería la clase de hoy, ¿sí? Ya la próxima semana estaremos viendo ya con una nueva clase. Esto sería todo, mis estimados estudiantes. En la próxima clase estaremos con otro tema en relación a la energía misma, ¿sí? Sin más que decirles, cuídense mucho, que tengan un lindo fin de semana. Cualquier duda que tengan, me escriben para yo poderles ayudar o despejar alguna